corta para, dentro de lo pesado, hacerlo un poco más ligero. Pero en su momento, cuando vimos matemática y cuando vimos estadística, les había dicho que, bueno, por un lado, la parte matemática no tienen que dominarla, pero sí es bueno que la conozcan para que en el caso de algunos de ustedes que están comenzando las carreras, sepan cuál es la matemática detrás y cuando tengan que ver esos temas en sus materias, en sus carreras, le presten especial cuidado o mayor atención a los puntos que tocamos durante el capítulo de matemática. Similarmente les dije que en estadística no tienen que dominarla, ¿no? De hecho, es un poco pesado, pero eso se suele dominar mejor es con la práctica. Entonces, y obviamente no teníamos tiempo para practicar esa parte estadística. Entonces ya tienen nociones, espero que les haya ayudado esas clases y que bueno, en su momento logren profundizar, ¿sí? En sus carreras. Ahora, dicho ese preámbulo, lo hago porque les voy a repetir lo mismo para esta clase en particular. Esta clase me voy a concentrar en la parte de matemática para que sepan cómo funciona Machine Learning, los principales algoritmos, cómo se maneja, pero de nuevo, para aplicar Machine Learning no es necesario dominarlo, ¿sí? Y entonces en la práctica verán que esto, a pesar de que es bueno que lo manejen conceptualmente, no tienen que manejarlo a nivel de detalle matemático, ¿sí? Salvo que posteriormente, no sé, alguno de ustedes quiera estudiar y especializarse y hacer investigación en el área, no va a ser necesario. ¿Ok? Dicho eso, vamos a comenzar con un pequeño repaso con esta parte. Recuerden que iniciamos con esta parte de lo que sería un problema que habitualmente se hace a nivel científico porque los científicos recolectan, son datos, y luego se ponen a formular o a investigar cuál es la ley matemática que define el fenómeno bajo estudio. El fenómeno bajo estudio, en este caso, bueno, vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo, pero esto se le conoce como una regresión, ¿sí? Porque en lugar de ir, como habitualmente hacemos en física, que tenemos las leyes físicas para, partiendo de ese fenómeno, poder predecir el comportamiento, vamos a partir es de unas medidas, y recuerden, aquí partimos de la ecuación nos permite predecir. Aquí de los datos nos tenemos que regresar, véanlo de esa manera para que lo recuerden, nos vamos a regresar hacia lo que sería la ecuación. O sea, eso lo llamamos regresión. En este caso de la regresión lineal, fíjense, teniendo los datos, lo que queremos buscar es una representación adecuada de esos datos. Entonces, hay varias formas de hacerlo. La principal es a través de justamente plantear sería la ecuación que subyace a a los datos y resolverlo matemáticamente. Pero bueno, en su momento veremos que eso normalmente no es factible, no es viable. No es viable computacionalmente porque resolver eso implica, dependiendo del problema, la cantidad de datos que tengan, suele suponer unos problemas que tardan semanas, meses o años en resolverse matemáticamente. Repito, va a depender del problema, del tamaño de la data, de la complejidad y de varios factores. Por eso se idearon mecanismos, o en este caso algoritmos, para buscar solución de forma aproximada. ¿Por qué? Se los menciono, porque con los algoritmos que veremos hoy no se garantiza que se tenga la mejor solución, ¿ok? Pero si es un mecanismo, si es una alternativa que nos ahorra mucho tiempo y por eso que se utiliza en la práctica. Y de eso se trata Machine Learning. Entonces, les decía aquí, con el repaso vamos a tener los datos, nos vamos a regresar y vamos a estar interesados en obtener estos parámetros, W y B. Ahorita veremos cómo se obtienen.
¿sí? ¿Cómo se consigue? ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para obtenerlo? Bueno, esto ya lo vimos, las materias relacionadas con el Machine Learning. Aquí recordarles que estamos en esta parte, en este apartado vamos a estar durante esta y la próxima semana. Este temas son extensos, sí, entonces tómenselo con calma, tómenselo con calma. Eh, recuerdan lo que son los hiperparámetros, pequeño repaso, ¿sí recuerdan? ¿Les suena? Haberlo escuchado en algún momento. No, no, no. Los datos Los que nosotros parámetros que le... nosotros definimos. Ajá, serían los parámetros que nosotros le pasamos a los algoritmos de Machine Learning. Son aquellos parámetros se conocen como hiperparámetros. Ya veremos ahorita, bueno, ahorita creo que no veremos mayor cosa de eso. Repaso y recuerden el ABC, otro repasito rapidito. El ABC Machine Learning. Sí, crear una instancia de la técnica de Machine Learning que van a aplicar. Hasta ahora creo que hemos visto solamente árbol de decisión. Crean una instancia del árbol de decisión, le pasan los datos le pasan los datos, le pasan los datos para que ese algoritmo ajuste los parámetros correspondientes a esa técnica de Machine Learning. Se van a ajustar esos parámetros. Eso nos devuelve ¿un qué? Un modelo, ¿sí? Un modelo de acuerdo a la técnica de Machine Learning, un modelo, y con ese modelo lo vamos a emplear para poder hacer predicciones, que es la meta realmente de Machine Learning. ¿Ok? Otro repaso, recuerden que a esto, como estamos interesados normalmente en predecir, realmente no le vamos a llamar eh, predictores, sino estimadores, porque justamente vamos a hacer una estimación de la salida, siempre considerando que que existe una posibilidad y una gran probabilidad de que cometamos errores, pequeños, pero errores al fin. Entonces, por eso los llamamos estimadores, ¿sí? Vamos a estimar cuál es la salida y vamos a tener dos tipos de estimadores. De acuerdo a la naturaleza del problema, tenemos por un lado, para problemas categóricos, lo vamos a utilizar para clasificar esos problemas categóricos, y para problemas numéricos vamos a aplicar lo que hemos estado hablando de lo que sería una regresión, ¿sí? Una regresión que me permite saber predecir el valor numérico para otra entrada que no estaba contemplada. Pasemos esto rapidito, que esto, les digo que hoy no vamos a ver nada de esto. Y fíjense, otro repaso. Recuerden que cuando vamos a generar un modelo, vamos a sufrir dos tentaciones. Una de generar un modelo muy simple, sí, justamente para tener un modelo rápido, pero él no va a capturar la variabilidad de los datos de entrada. Modelo muy simple. O la otra tentación que vamos a tener cuidado es en no caer en tener un modelo muy complejo. Sí, al tener una gran libertad, estos modelos complejos, sí, mientras mayor complejidad, mayor libertad tienen, mayor flexibilidad, como dijo un compañero, se van a ajustar mucho más a los datos. Y eso va a ser un problema que eh, quiero que retengan ahorita esta imagen, y por eso que comenzamos con este repaso. Retengan esta imagen porque fíjense lo que vamos a discutir ahora. Ujú. Bueno, ya, y antes de llegar allá, de todos modos, se las dejo un ratico más para que la memoricen un poco, que la retengan. Recuerden que aquí vamos a tener en este caso de las regresiones, aquí para una regresión lineal vamos a tener dos parámetros que ya vimos, que era la pendiente y el punto de corte. Para este tenemos que ajustar tres parámetros, para este cuatro parámetros. Siempre va a ser uno por encima del polinomio, ¿sí? Uno por encima del polinomio, y en este caso tenemos 13 parámetros. ¿Qué determinar? ¿Cómo determinamos cuáles son los parámetros más adecuados? Esa es la pregunta que responderemos hoy.
cómo se determinan los valores de estos W. ¿Ok? Entonces, retengan una vez más eso. Ajá. Y ya, ahorita les vuelvo a decir, para que la retengan, ahorita se los vuelvo a mostrar. Porque antes de pasar a lo que queremos ver, aquí tenemos, para evitar caer en este último caso de un sobreajuste, es que discutimos que vamos a utilizar una técnica llamada segmentación de la data. Si vamos a segmentar la data en datos de entrenamiento y datos de prueba. Y bueno, realmente lo que vamos a utilizar, lo que realmente utilizan las técnicas es una tercera componente que es la data de validación, pero eso ahorita lo vemos. La data de prueba nos va a permitir ir midiendo. También veremos cuáles son las métricas, sí, que vamos a utilizar para medir el rendimiento de los algoritmos, que también están funcionando o que tan mal. Bueno, la idea es que también estén. Vamos a ver cómo se mide eso. Y entonces les decía, para evitar caer en la tentación del último caso de tener un modelo muy complejo, es que segmentamos la data en data de prueba. Con esta data de prueba nos va a permitir ir chequeando el rendimiento del modelo, pero por un lado con la data de entrenamiento, que obviamente a medida que mientras más se entrena, mejor se va a ir comportando, siempre va a ir mejorando. Sí, aquí el objetivo siempre es disminuir este valor. Sí, mientras más bajo es mejor. Pero con la data de prueba la vamos a segmentar para ir comparando e ir midiendo qué discrepancia tengo yo entre la medición que tengo con la data de prueba con la data de entrenamiento. Y así seleccionar el mejor modelo. El mejor modelo, en este caso, vamos a capturar donde estamos sobredimensionando el modelo o donde estamos con un modelo excesivamente complejo. Cuando en lugar de seguir disminuyendo con respecto a las medidas de rendimiento, con respecto a la data de prueba, comienza a aumentar. ¿Sí? Comienza a aumentar y ahí identificamos ese punto. Y les decía que hay una tercera parte involucrada. Sí, siempre vamos a dejar una data de prueba, pero vamos a tener por un lado, en la data de entrenamiento se va a separar entre lo que sería la data de entrenamiento y las datas de validación. Esta data de validación la usan los algoritmos justamente para detectar esto durante el entrenamiento y evitarlo. ¿Ok? Bien, bien, bien. Ahora sí. Ajá, y esta data de validación, la data de validación, usualmente vamos a utilizar validación cruzada. ¿En qué consiste la validación cruzada? Bueno, como tenemos una data para entrenar, la idea era generar estos pliegos para utilizar esto para validar. Sí, vamos, se llama validación cruzada porque vamos a cruzar toda la data, vamos a cruzar toda la data, tanto para entrenar como para validar. ¿Por qué? Porque aquí voy a utilizar este 2/3 de la data para entrenar, pero aquí voy a utilizar este tercio con este 2/3, con este tercio. Y luego, perdón, esto es un 3 aunque no lo parezca. Y esto también es un 3. Y aquí vamos a tener estos 2/3. Si se dan cuenta, vamos a entrenar con toda la data y vamos a validar con toda la data. Por eso que se llama validación cruzada. Pero lo cierto es que en este caso vamos a generar tres modelos, porque cada uno de estos pasos genera un modelo. ¿Ok? Tenemos tres modelos y luego con las métricas, sí, de cuál tiene mejor resultado, es que vamos a elegir el mejor de los tres modelos en este caso. Este otro caso, bueno, también lo vimos, esto es más de lo mismo. Esto era repaso, repaso, repaso. Repaso, repaso, repaso. Ajá. ¿Dónde vamos a caer? Porque quiero que retengan eso, porque ya verán por qué hacemos todo esto. Ajá. Y vamos a comenzar con algo suave. Sin embargo, a partir de aquí, sí quiero que presten suma atención. ¿Sí? Vamos a comenzar con esta parte suave de lo que es el sesgo y lo que es la varianza. Sí, con respecto a la data, ¿no? Tengo una data, recuerden, ¿qué sería el sesgo? La discrepancia que tengo entre mis datos y, y los datos verdaderos que deberían tener la data.
¿Cuándo se introduce sesgo? No sé si alguien me puede dar un ejemplo, si tienen alguna idea. Bueno, lo Cuando que tenemos pasa, datos de diferentes escalas. mm, mm, podría ser, pero yo prefiero explicarles esto para que sea más didáctico con instrumentos, con instrumentos. Sí, porque ahí se entiende mejor. Entonces, cuando tienen una balanza, se supone que la balanza debería estar en cero, ¿sí? Pero en ocasiones las balanzas suelen tener un drift, que es como se conoce este término. Un drift de modo que no van a estar en cero, ya sea a la derecha o a la izquierda, una balanza analógica. Ese drift para cada medición va a introducir un sesgo, ¿sí? Usualmente los sesgos se están asociados justamente a descalibración de instrumentos, ¿sí? En el caso de los datos, un sesgo podría ocurrir, por ejemplo, si usted recolecta datos de una población homogénea, y eso sería, ¿por qué se los comento? Eh, Porque no sé si ustedes han utilizado la palabra sesgo en la vida cotidiana. ¿Saben lo que es sesgo? ¿O no lo usan en el día a día? Esa es mi pregunta. Si alguien me da un ejemplo del uso de la palabra sesgo en la vida cotidiana. No, no, no. Pues de mi parte pienso que suele ser cuando una persona está como muy, no es neutral, sino que se va mucho por un lado, Efectivamente, por ejemplo, en la política. efectivamente. Eso es el sesgo en la vida cotidiana, en las conversaciones diarias. Una persona que tiene una inclinación y no logra este, tomar ciertas consideraciones de forma objetiva, aunque la objetividad no existe, pero bueno. eh, el hecho de estar sesgado es que su desbalance es mayor del habitual. ¿Ok? Eso es lo que significa sesgo. Correcto, correcto. Entonces, por eso les decía que, ejemplo, en la data, ya sea que si toman data, si viene de instrumento, que el instrumento esté descalibrado, o que si recolectamos data de entrevistas, encuestas, cosas por el estilo, si la población es homogénea, por eso que le hablábamos en estadística, de tener una buena muestra y se hace de forma aleatoria para poder capturar justamente esa variabilidad. Pero si tiene una población homogénea, esos datos van a estar sesgados a las opiniones y el sesgo de ese grupo homogéneo. ¿Sí? Eso por un lado el sesgo. Pero el sesgo, recuerden, aquí estamos discutiendo esto a nivel conceptual. Como esto tiene que ver con la distancia que tengo yo con los datos reales, con el valor verdadero, estos no vamos a tener mecanismos para poderlo medir. ¿Sí? Entonces, repito, esto es simplemente una discusión conceptual, pero ya ahorita veremos por qué lo estamos discutiendo. Lo que sí podemos medir es esto que está acá. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mide esto? Con la desviación estándar o la varianza. Sí, yo puedo comparar una data que tiene mucha varianza con respecto a otra. Entonces, estos dos van a introducir diferentes tipos de problemas. Entonces, por un lado, fíjense con respecto a la complejidad del modelo. Cuando la complejidad del modelo es muy simple, normalmente va a predominar el error del sesgo. Pero por otro lado, cuando a medida que aumenta la complejidad del modelo, comienza a predominar el error que introduce la varianza de los datos. Sí, y eso se entiende, no sé si recuerdan que yo les dije que retuvieran la gráfica, no sé si la recuerdan, que la varianza, ¿qué va a ser la varianza? Supongo que este es mi modelo real, pero a medida que tengo yo mayor varianza de los datos, es decir, se alejan más de los datos reales y aumenta la complejidad del modelo. Recuerdan que es lo que hacía a medida que aumentaba la complejidad del modelo, el modelo comienza a acercarse mucho a los datos, acercarse mucho a los datos, y por eso que les digo que ahí se introduce el error que predomina cuando el modelo es muy complejo, es el de la varianza y tiene que ver con eso.
Sí se capta la idea, que aquí predomina el error predominante a un modelo complejo tiene que ver con la varianza de los datos. Y bueno, esto creo que tiene sentido común. El otro tiene que confiar en que eso es así. Bueno, eso se sabe por experiencia, por experiencia. Y la idea es encontrar este punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio donde no predomine ninguno de los dos. ¿Ok? Y fíjense, básicamente, si ustedes suman los dos errores, justamente en este punto, el error es el más pequeño, el error total. Entonces, esa es la meta. ¿Ok? Pero para poder entender, ya, antes de entender esto, vamos a saltarnos esto y ya van a entender. Esa parte ya se las explico, pero antes de ver eso, tenemos que explicarles cómo se consiguen los parámetros. Entonces veamos primero lo que sería una regresión lineal. ¿Qué es una regresión lineal? Ya hemos estado discutiendo. Si tengo una serie de datos, los puntos rojos, y la idea es encontrar, en este caso, un modelo lineal que mejor represente a esos datos. ¿Cómo se va a hacer eso? Esa es la pregunta. Ya, yo creo que ya aquí puedo comenzar a contestar. ¿Qué es lo que hacen los algoritmos? Yo voy a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hacen los algoritmos de Machine Learning? Inicialmente proponen un modelo como este. Sí, recuerden que este modelo es una recta, en este caso, que va a tener dos parámetros, W y B. W y B. Entonces, como yo no sé cuál es el modelo que mejor se ajusta a los datos, yo voy a proponer un valor de B y un valor de W aleatorio. Aleatorio, puede salir cualquier cosa. No me interesa lo que sale. Por eso le digo que puede salir perfectamente lo que les acabo de dibujar. Luego, ¿qué es lo que hace el algoritmo de Machine Learning? Comienza a medir la discrepancia que hay entre mi propuesta de modelo, que sería mi propuesta de WD, con respecto a los datos. Esa discrepancia es la distancia que yo tengo de aquí a acá. No sé si lo notan. Esta distancia. Sí, esa distancia la vamos a estar midiendo. Y ahorita les muestro, en base a esa distancia, vamos a hacer unos cálculos para comenzar a ajustar los valores de W y B. ¿Cómo se hace eso, chicos? ¿Cómo se hace eso? Entonces, fíjense, ¿cuál es la idea? A revisar esto aquí brevemente. Recuerden, tengo por un lado, tengo los datos Y, las salidas, y lo que desconozco es los valores de beta. Los valores de beta es lo que vamos a buscar. Lo que antes llamamos W, aquí lo vamos a llamar de aquí en adelante beta. Ok, pero básicamente es lo mismo. Y vamos a reescribir en la ecuación de esta manera, como beta, beta X más un error. Sí, y recuerden que este error, la idea es que el error sea cercano a cero. Sí, a ver, déjenme explicarme porque creo que me salté un pedacito. ¿Cuál es el pedacito que me salté? Que usualmente las ecuaciones, la regresión lineal la vimos hace un momento de esta manera, como Wx más b. Pero incluso en este caso vamos a reescribir la ecuación como W por X. Sí, lo único que veanlo así, como que esto es X1 y esto es X0. Sí, véanlo de esta manera. Yo lo reescribo de modo que B, es una ecuación matricial. Déjame decir, me explico. Este Y va a ser igual. Vamos a poner aquí. Recuerda que tengo dos parámetros. Tengo los parámetros W. A poner uno W0. ¿Sí? ¿Recuerdan este vector? Este vector.
va a multiplicar a este otro vector, x1 y x0. Lo único que, ya, este es un corchete, lo único que, obviamente, x0 vale 1, para que cuando yo multiplique esto me dé exactamente la misma ecuación que tenemos aquí arriba. No sé si me siguen. Vamos bien, chicos, me estoy explicando. ¿Puedo volver a explicarlo, por favor? A ver, ¿cómo? Vector fila, era fila por columna, ¿verdad? Fila. Ah, creo que lo escribí al revés, fila por columna. Me corrigen, me corrigen. Fila por columna. A ver, era esta fila por esta columna, ¿cierto? Entonces, esta fila por esta columna tendría que ser, aquí tendría que tener x1, aquí tendría que tener x0, y aquí tendría que tener w1, y aquí va a tener w0. Si yo multiplico estos dos vectores, esto es fila por columna, ¿verdad? Fila por columna. Si recuerdan lo que era el producto aquí de estos dos vectores. Entonces, eso que me va a dar w1, x1, sí, el producto punto de estos dos vectores, más, era el producto de cada uno de sus componentes. Esto por esto, ya, déjame ver. Es este por este, más este por este. ¿Ok? Más w0, x0. ¿Qué les dije? Es simplemente para reescribir la ecuación y simplificar el planteamiento. X0 dijimos que va a valer 1. Si yo aquí hago x01, eso me va a quedar igual a w1, x1 más w0. Y en este caso, w0 es lo que nosotros llamamos b. Si lo reescriben, eso va a ser w1, pero como hay un solo w, vamos a dejarlo como w. Hay un solo x, vamos a dejarlo como x, y aquí tenemos más b. Es exactamente la misma ecuación, pero reescrita, para poderla escribir de forma matricial. ¿Ok? La misma ecuación reescrita de forma matricial. ¿Por qué? Porque para hacer las operaciones del caso. Sí, es realmente para simplificar, no para aumentar la complejidad. ¿Sí me expliqué? Ahora, el producto punto, ¿recuerdan lo que era el producto punto? Entonces, vamos a reescribir las ecuaciones de esa manera, para no tener toda esta, no sé cómo lo llaman ustedes, yo le llamo morcillero o choricero, no sé. No sé si han visto en las tiendas cómo se cuelgan los chorizos, entonces, ese morcillero ahí. Vamos a reescribir esa ecuación, ya, lo que pasa es que aquí no la reescribe, rayos. Aquí está reescrita, entonces fíjense, la vamos a reescribir de esta manera. Y igual, simplemente x, eh, normalmente es al revés, beta por x más el error, más el error. ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Eh, Fíjense que nosotros queremos determinar qué valor de beta, cuál es el valor de beta que me permite para la entrada x, justamente que me devuelva el valor de y. Pero siempre vamos a cometer un error, un pequeño error. Y la idea es minimizar ese error. ¿Cómo vamos a hacer para minimizar ese error? Entonces, fíjense, aquí tenemos todas las x, aquí tenemos los betas y aquí tenemos el error. Ujú, ujú. ¿Cómo vamos a hacer para minimizar ese error? Lo que pasa es que aquí creo que, primero, ¿cómo vamos a medir la discrepancia que hay entre, entre, déjenme ver dónde estaba eso? Eso no está por acá, no. Ahora sí les voy a decir cómo vamos a medir esa discrepancia. Yo les dije que primero vamos a dar unos valores de beta de W y B aleatorio, ¿verdad? Aleatorio, aleatorio, cualquier recta. Yo lo que voy a medir, esta discrepancia que hay entre esto lo vamos a llamar predicción.
Sí, porque para esta entrada X, vamos a poner, esta es la entrada X, esta es la salida Y. Este es mi modelo para un valor de pendiente y un valor de corte. Aquí tengo el valor de corte, B, y tengo 7 pendiente, W. En este caso lo vamos a llamar W. Entonces, para esta entrada, mi modelo predice que el valor de salida es esta que está acá. Pero los datos me indican que la salida real es esta. Entonces aquí esta discrepancia es lo que nosotros vamos a llamar error. Aquí estoy cometiendo un error. Aquí estoy cometiendo otro error y aquí cometo otro error. ¿Cuál es la idea, chicos? ¿Cuál es la idea? Como queremos minimizar ese error, ya, vamos a poner este modelo. Noten que, a ver, vamos a hacer otro. Este es mi primer modelo. Este error, mi predicción está por arriba del dato real. Sí, está por arriba. Pero en este otro caso, mi predicción está por debajo. Déjame utilizar otro color. Está por debajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un lado voy a tener un error negativo, y por otro lado voy a tener un error positivo. La idea es, como quiero minimizar la discrepancia que hay entre mi predicción y los datos, es minimizar estos errores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sumando todos los errores. Yo voy a sumar cada uno de los errores. ¿Y cómo se determina ese error? Se preguntarán ustedes. Es simplemente, fíjense, ey, pero ¿por qué no me sale? No me sale derecho ahora. Este es vamos a tomar esta anotación. Este es mi Y predicho. Y estos puntos rojos son los Y reales. En este caso no le voy a poner ningún sufijo ni nada. Este es los Y reales. Le pueden poner la R para que sea reales, pero simplemente Y, y la otra Y con el circunflejo, o la casita, como lo quieren llamar aquí al símbolo. Entonces, por un lado tengo esta recta, va a ser mi Y predicho. Y tengo los Y dados, los Y reales. El error en este caso va a ser la diferencia que hay entre ellos. Y déjenme agregarle aquí otro color para que los distingan. Pero como les dije, yo lo que quiero es minimizar esos errores. Yo lo que voy a hacer es sumarlos. Y como les acabo de decir que hay unos que son negativos y otros que son positivos, ¿cómo podemos hacer para que todos sean positivos y poderlos sumar? Con el valor absoluto se podría. Correcto, correcto. Podemos sacarle valor absoluto acá. Y de esa manera sumo todos los errores. Sumo todos los errores. Pero ¿quién es Y predicho? No sé si alguien recuerda quién es Y predicho. Mi Y predicho va a ser mi W. Voy a utilizar aquí W. Pero recuerden que es lo mismo que escribir el beta que teníamos en las ecuaciones. Mi beta X o mi WX. Entonces yo aquí puedo sustituir esto. Yo voy a seguir usando W porque es lo que habitualmente se... Y lo voy a poner de otro color para que vean por qué. Sí, ahí tengo el Y dado, el Y predicho que está dado por esto. Le saco el valor absoluto, le saco el valor absoluto y hago ese sumatorio. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros, chicos? Minimizar esta discrepancia o este error. Esta es la función error, pero en problemas de optimización se le conoce como la función de pérdida o loss. ¿Ok? Yo quiero minimizar esta función. Otro mecanismo para que sean positivos es sumar esa discrepancia o ese error al cuadrado. ¿Sí? Todo número al cuadrado da positivo. Entonces, esa sería otra forma. Otra ecuación de pérdida. Tengo las dos opciones. ¿Ok? Bueno, incluso hay más, obviamente. Habrá más, pero son las dos habitualmente usadas. ¿Ok? Esta es otra sumatoria. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo quiero minimizar esto, no sé si ustedes han visto problemas de optimización. ¿Alguien ha visto problemas de optimización?
Investigación de operaciones, ¿le suena? No. Bueno, vamos a suponer que no. Sí, de hecho, este ciclo que acaba de pasar de la universidad estuvimos viendo lo de optimización. Bueno, los que saben optimización ya saben Machine Learning. Lo que pasa es que no lo conocían con ese nombre, porque las técnicas de Machine Learning se basan en este algoritmo de optimización que les explicaré en breve. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos, eso se define así, en optimización se define. Queremos encontrar los argumentos que me minimizan, ¿sí? O me maximizan, ¿sí? Eso depende del problema. En este caso yo quiero minimizar esta función de pérdida y quiero encontrar los argumentos. Yo lo voy a poner aquí en el medio, pero ya verán que la notación es diferente. Quiero, ¿cuáles son los argumentos W que me minimizan la función pérdida? Básicamente sería eso. ¿Cuáles argumentos W minimizan la función pérdida? O bueno, vamos a sustituir acá. Quiero minimizar esta función pérdida. Y por eso que estoy aquí colocando esto en azul. Ese es el problema planteado. Ok, argumentos W que minimizan esta sumatoria. ¿Cómo se hace eso? Es la pregunta. Entonces hay una solución matemática, ciertamente, hay una solución matemática. Yo puedo llevar esto a cero. ¿Cómo? 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 Fíjense, si vieron hace un momento, no sé si recuerdan, que teníamos el error que prevalece, por un lado, teníamos un error para complejidad baja, otro error para complejidad media, pero la suma de ellos era era de esta forma. ¿Cómo yo encuentro el mínimo de una parábola o de una función cualquiera? ¿Cómo se encuentra el mínimo? En teoría de cálculo, cálculo diferencial integral. igualándolo a cero la función. No, casi, casi. Sí, si esta es mi función, si esta es mi función, para ya encontrar el mínimo, ¿qué es lo que hacíamos? Encontrar el punto donde la derivada se hace cero. Correcto, porque recuerden que la derivada lo que me da una información de la pendiente de la tangente a la curva. Esa es la interpretación gráfica de una derivada. Sí, eso lo vimos. Esa tangente a la curva alrededor de ese punto, límite, eso me da la derivada. Y hay un caso particular acá, que en los mínimos y en los máximos las derivadas son cero. ¿Ok? Entonces, esa es la técnica que vamos a ver ahorita. ¿Cómo vamos a obtener el mínimo? Pero fíjense, si hacemos eso matemáticamente, si hacemos eso, vamos a agarrar este error. ¿Cómo, cómo podemos hacer que ese error con respecto a la variable beta, recuerda que beta o W, debo variar los valores de W o beta para hacer este error mínimo, no cero, pero mínimo. ¿Ok? Mínimo. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, si ustedes resuelven eso en esa ecuación matricial, por eso que la simplificamos, y quitamos esto, esta sería la solución. Esta es la solución matemática. ¿Sí? Esto se conoce como la pseudoinversa. Y sí, aquí tengo la transpuesta por AX elevada a la -1 por la transpuesta. ¿Qué ocurre? Que no sé si se dieron cuenta, pero usualmente estos X en la práctica suelen ser de tamaños inmensos. Es decir, suelen tener X, los datos suelen ser de, por ejemplo, 100 dimensiones. Si tengo 100 columnas y filas, puedo tener perfectamente unos 100.000 datos y me estoy quedando corto. Entonces, computacionalmente, hacer esto por acá es muy costoso. Se les decía que va a depender del problema, eso va a ser muy costoso y no se va a proceder de esa manera.
Hay una forma de encontrar eso más rápido, pero no hay garantías de que sea la mejor solución. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Vámonos para allá. Ajá, aquí teníamos otra vez la de los errores. ¿Cómo se hace eso? Oye, y aquí, ok, aquí tenemos otra vez esto, pero no ya. Esa técnica se conoce como acá tampoco. Ya, aquí está. Esa técnica es la siguiente, fíjense. A ver, ¿quiénes son los expertos aquí en cálculo? ¿Quiénes vieron ya cálculo de varias variables? Levanten la mano quienes ya hayan visto cálculo de varias variables. Cálculo de varias variables. Sé que van a ser pocos, pero bueno, era para más o menos tener una idea de cuántos son. Cálculo de varias variables. ¿Saben lo que es cálculo de varias variables, no? Vamos a poner aquí. Es una función que ahora no depende de una sola variable, sino de dos o más. El ejemplo básico para poder estudiar esto es que una función depende de dos variables. Entonces, por ejemplo, sí, esta es una función de varias variables. Ah, pero me levantan la mano quienes ya hayan visto esta teoría de cálculo de varias variables. Y déjenla levantada. Yo sé que se cansan de levantar la mano, pero levántenla que solamente vi una persona hasta hace un momento, pero yo sé que hay más. Sé que hay más tan tímidos hoy. Solamente tres personas. No creo, chicos. Yo creo que por lo menos 10 de ustedes. Cuatro. Al menos 10. Creo que 10. Y 10 todavía me parece poquito, pero me imagino. Me imagino que algunos de ustedes. Bueno, llegamos a 5. Poquito, poquito, poquito. Y ya se les cansó la mano. Ok. Ok, ok, ok. Entonces, en este caso, a ustedes 5 les pido disculpas. Sé que ya conocen este tema, pero bueno. Entonces la explicación va para el resto de la clase. Eh, cálculo de varias variables, es de esta índole. Pueden ser de 2, 3, 4, 5 variables. Sí, entonces este sería un problema de, en este caso, dos dimensiones. Estoy aquí en el plano X, Y. Y la salida es el eje Z. Usualmente se le llama eje Z. Ese eje Z, por tanto, para un punto por acá, una combinación X, Y, que son los datos de entrada, ¿sí? Porque recuerden que Z va a depender, va a ser una función de X, Y. A ponerlo así. Bueno, realmente no se denota así. Se denota es f de X, Y, una función de X, Y. ¿Sí? Es decir, le tengo que pasar las dos entradas, el valor de X y de Y, para que, por ejemplo, puede ser el seno de X por Y, que da unas gráficas bien bonitas, da unas montañas, unas ondulaciones ahí. ¿Sí? Ujú. Dan unas montañas. Entonces, para este valor tengo una salida. Como esta es la función seno XY, sabemos que esto va a estar entre -1 y 1. Pero igualmente visualicen esto como que si fuese una sábana, porque la salida, o sea, las funciones de este tipo son unas superficies. O sea, no sé si ustedes han sacudido alguna vez una sábana, pero esa es la gráfica de este señor. Una gráfica. Ujú. em, y son unas zonas onduladas en ambos sentidos. Entonces hay unas zonas que son unas montañas y hay unos valles. Hay montañas y hay valles. Ok, no, sí me logro explicar, sí me siguen, o todavía no logro dibujar bien. Es algo por el estilo, o sea, realmente creo que era para que me dé esa sábana, creo que es X más Y. Sí, porque la multiplicación me va a cambiar eso mucho. X más Y es correcto. Entonces, imagínense esto, unas zonas montañosas y unas depresiones o unos valles.
Ok, ok. Entonces, eso es lo que me genera, es un cálculo de varias variables. ¿Por qué se los menciono? A ver, no sé si me quieran contestar alguno de los cinco que levantaron la mano. ¿Alguien me recuerda este operador? Este operador, ¿qué significa? Que no era diferencia. ¿Diferencia? El gradiente. Ah, ok, está aquí. Es el gradiente. ¿Y qué información me da el gradiente? A ver, ¿alguien recuerda qué información da el gradiente? Sí, yo sé que solamente le estoy preguntando a cinco personas, pero bueno, no recuerdan. Ok. Ya ¿Y cómo se, no me y cómo se, acuerdo. y cómo se calcula? ¿Recuerdas? Ah, bueno, entonces te va a servir de repaso, no te preocupes. Ya vamos a repasar, ya vamos a repasar. ¿Por qué se los menciono, chicos? Porque los problemas, cuando hablamos de que tenemos cuatro características, cuatro columnas en el data frame, sí, tenemos cuatro columnas y una quinta columna es la salida, es el Y. Y tengo X1, X2, X3, X4. Eso es un problema de cuatro dimensiones. Perdón, de 5 dimensiones, porque la salida se toma en cuenta para el problema. ¿Sí? Y es común que los problemas justamente sean multidimensionales. Sí, por eso vamos a explicar esto en varias variables. Entonces, vamos a recordarle lo que significa el gradiente. El gradiente primero que este es el operador de gradiente. Pero antes de explicarles eso, tengo que explicarles en cálculo de varias variables, a diferencia de lo que ustedes vieron antes, se ve derivadas parciales. ¿Qué son derivadas parciales? Que yo voy a derivar la función z con respecto a una sola de las variables, ¿sí? Como es de varias variables con respecto a x. O puedo hacer la derivada parcial con respecto a y. Con respecto a y. ¿Qué quiere decir eso? Que imagínense que esto es una superficie, un paraboloide, ¿sí? Un paraboloide, que creo que es como se entiende mejor. Un paraboloide, y se supone que son eran líneas punteadas, aunque no me salía tan punteado. Ujú. Y entonces yo hago un corte a lo largo de el eje X, ¿sí? Sí, recuerda que esto es en 3 dimensiones, esto es en 3 dimensiones, y yo voy a hacer un corte, y ese corte, ya, perdón, es decir, yo voy a, aquí, en el plano XY, yo voy a mantener fija la Y, y voy a hacer un corte, y eso me da un pedacito de, imagínense que esto es la cima de una montaña, pero si yo no me desplazo por las coordenadas ya, sino solamente me desplazo por la coordenada X, ese pedacito, eso me daría esa curva, de modo que yo pueda graficar lo que sería X con respecto a Z, ¿sí? A lo largo, ¿por qué? Porque Y es constante, y entonces eso me da esa gráfica. Esta gráfica roja, aquí la voy a dibujar verde, ese pedacito aquí. Entonces aquí puedo determinar cuál es el máximo, ¿ok? Eso es una derivada parcial. Se deja constante la otra variable. Se deja constante la otra variable, y como es una constante, la derivada de una constante, bueno, ya saben, se trata de esa manera en las ecuaciones. Se trata como que si fuese una constante. Esos son derivadas parciales. ¿Por qué se los menciono? Porque el gradiente se determina de la siguiente manera. Ajá, ya. Y antes de el gradiente de z, ya les voy a decir cuál es el gradiente de z. Pero también tengo que mencionarles que hay, en este caso, que el problema, tengo dos variables independientes. Tengo que recordarles que cuando se ve cálculo vectorial, hablamos de los vectores unitarios, que los utilizamos como referencia para construir cualquier vector.
¿Sí recuerdan eso o no lo vieron? Creo que sí. Tengo un vector unitario, ¿sí? De longitud 1 en cada uno de los ejes. De modo que cualquier punto, en este caso acá, este punto tiene dos coordenadas. Vamos a poner coordenadas en, vale A en X y tiene un valor en Y de B. ¿Ok? De modo que este punto se representa por el vector A, el valor de A, que es la coordenada X, multiplicado por el vector unitario. Sí, si yo multiplico A por Y, eso me daría el vector que está acá, A por Y. Sí, porque aquí está el valor de A. Y luego tendría por acá, me disculpan, voy a tener que redibujar esto, el punto va a estar por acá, ese va a ser el punto, y ese punto acá, pues sería, y se hace así, se hace más B por J. ¿Sí recuerdan ahora? ¿Sí recuerdan cálculo vectorial? Entonces eso me permite dar esas coordenadas acá de este vector, esa posición acá. Disculpen ese vector tan derechito que me salió. Sí, si ustedes suman esos dos vectores, la suma de los dos vectores les da este resultante. Entonces, ¿por qué viene todo eso, chicos? Porque tiene eso, el gradiente es un cálculo vectorial, por eso hablé de cálculo vectorial. Lo que regresa el gradiente es un vector y se calcula de esa manera. Se calcula la derivada parcial con respecto a x y se multiplica aquí por el vector unitario más esta por el vector unitario j. Ahora sí recuerdan lo que era el gradiente. Los 5 chicos que levantaron la mano me dan un pulgar arriba para ver si vamos bien. Bueno, y también los demás. ¿Vamos bien? O ya se me perdieron hace rato. Ah, ok, Brisa va bien. ¿Qué más? Ay, ¿alguien más me sigue? O sea que estoy explicando mal, chicos. Rayos. ¿Alguien más me sigue? Por ahí vi otro pulgar, pero no vi quién. No capté quién hizo el pulgar arriba. Ah, Sergio, ok, Sergio. Va bien. Chicos, Karen también va bien. Chicos, me dan pulgares arriba si vamos bien, porque es que creo que esto está pesadito. Está pesadito, pero me interesa que sepan esta parte. Para lo siguiente. Para lo siguiente. Entonces, ¿para qué es? Fíjense, en cualquier punto de estas superficies, yo puedo determinar el gradiente, ¿sí? El gradiente me da un vector. ¿Qué información me da ese vector? Esa es la pregunta. Ese vector me indica la dirección de máximo crecimiento. O, en otras palabras, me indica hacia dónde debo dirigirme, cuál es la dirección para llegar a la cima de la montaña, ¿sí? En el ejemplo que tenemos hace un momento, ¿sí? Si yo me paro aquí en algún lugar de la montaña, si yo me paro en este punto, saco la derivada, el gradiente, perdón, el gradiente, el gradiente me debería apuntar en la dirección de la cima de la montaña, ¿ok? Hacia donde debo crecer. Entonces, se los comento porque ya verán. Entonces, este cálculo es lo que vamos a hacer nosotros. Perdón, lo que hace los algoritmos de Machine Learning. Entonces, para conseguir el mínimo, en lugar de resolver la pseudo inversa, lo que vamos a hacer nosotros es calcular la derivada acá, en este punto. Si se dan cuenta, yo no sé cuánto es la derivada, pero vamos a suponer que aquí me dio -1. Y que aquí tengo otro dato, saco la derivada, y aquí este dato me da +1. Sí, la pendiente me refiero. La pendiente me da positivo y en el otro lado me da negativo. Pero recuerden que ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llegar al mínimo. Estamos interesados en llegar al mínimo. ¿Cómo vamos a llegar al mínimo? Pues si yo calculo la derivada en este punto,
y me da negativo, yo me voy a desplazar es a la derecha. Y si yo estoy en este punto o en algún punto y me da positivo, yo me voy a desplazar es a la izquierda. Pero si deben saber que por convención, hacia la derecha yo me aumento, sí, aumento, y hacia la izquierda disminuyo. O sea, me voy hacia los negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que si se dan cuenta, estos tienen sentidos opuestos. ¿Por qué van a tener sentidos opuestos? Repito, porque queremos, en lugar de ascender, nosotros queremos descender. Entonces aquí me da una pendiente negativa. Si yo me desplazo hacia los negativos, lo que hago es irme hacia la parte más alta. Y si la derivada acá, esta derivada, me da positivo y yo me dirijo hacia los positivos, lo que voy a hacer es aumentar, no disminuir. ¿Sí me explico, chicos? Ahora sí, mejor o peor. Entonces, como yo quiero ir en sentido opuesto, y chicos, me avisan, por favor, me avisan. Como yo quiero ir es al mínimo, entonces en lugar de dirigirme hacia la dirección que me indique la pendiente, me voy a dirigir al sentido opuesto. De allí viene el negativo que ustedes están viendo acá. Sí, como el gradiente me va a dar la dirección de máximo crecimiento, y yo lo que quiero es decrecer, me voy a ir hacia en lugar de irme hacia la cima de la montaña, yo quiero ir es hacia el valle de la montaña. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a derivar, vamos a calcular cuál es la derivada, él me va a dar una dirección, yo me voy a ir en la dirección contraria y de esa manera voy a ir variando los parámetros del beta o del W, como lo quieran ver. Eso me va a indicar, ¿por qué? Porque recuerden que, no sé si creo que no me expliqué. Como estamos, este cálculo es la función pérdida con respecto a W. Yo lo que tengo es, vamos a verlo de esta manera. Yo lo que tengo es beta, vamos a utilizar beta cero, beta uno y la salida, en el caso de Z, va a ser la función pérdida, la función L. ¿Sí? Esa es la salida. ¿Ok? Entonces, yo estoy derivando la función pérdida con respecto a beta. Entonces, me estoy moviendo alrededor de este plano bidimensional para el ejemplo, para la parte didáctica. Estoy variando los valores de beta y yo quiero conseguir el valle donde la función de pérdida es lo más pequeña posible. ¿Sí? ¿Y por qué dibujo paraboloides tanto? Bueno, no sé si recuerdan, eso es una de las razones por la que se utiliza. La función de pérdida es y menos y predicho elevado al cuadrado. Porque el paraboloide es una superficie suave que me va a permitir fácilmente llegar al valle. ¿Ok? En cambio, si utilizo otro tipo de funciones de pérdida, va a tener otra naturaleza esa función de pérdida y va a ser más difícil llegar al punto menor. ¿Ok? Por eso que suele ser la preferida. Y ahorita vamos a discutir eso. Entonces, este algoritmo se conoce como el descenso del gradiente. Sí, utilizamos el gradiente, pero como el gradiente me da la dirección de subir, yo lo que quiero es descender, pues le ponemos aquí el signo negativo. Hay unas consideraciones a tomar en cuenta en este caso. ¿Cuáles son las consideraciones? Que fíjense, si yo derivo acá, en este caso, aquí la derivada me da una fuerte pendiente, ¿verdad? Una fuerte pendiente. Pero a medida que yo me acerco, por ejemplo, acá ya me da un poquito más suave. A medida que yo me voy acercando al cero, cada vez la pendiente va a ser, sin ser cero, sin llegar al mínimo. Ya, déjenme ver si puedo hacer esto así. Sí, cada vez se va haciendo más pequeña la derivada.
O en el caso del gradiente, ¿sí? Cuando yo estoy en una zona como por acá, el gradiente me va a dar un gradiente, un vector, ¿sí? Un gradiente fuerte. Pero a medida que yo me acerque, aquí el gradiente cada vez va a ser más débil. Entonces, ese gradiente, recuerden, es la dirección que yo voy a utilizar para mover los parámetros del beta. Sí, yo les dije que cómo vamos a encontrar el valor óptimo de beta. Entonces, en este caso, beta uno, yo pongo un beta aleatorio, calculo el gradiente me da en aquella dirección y me voy a dirigir en la dirección opuesta para poner un nuevo conjunto de betas, beta uno y beta cero. Aquí vuelvo a calcular el gradiente y de esa manera el gradiente me voy a ir para acá. Calculo el gradiente acá, me voy a ir para acá. Sí, para donde me diga la dirección. Pero ¿qué ocurre? A medida que me voy acercando al mínimo, el vector va a ser cada vez más pequeño. Y eso es un problema. ¿Por qué? Eso se evidencia que los primeros movimientos van a ser largos y cada vez me voy a desplazar cada vez una menor distancia. Entonces esto puede tardar mucho en llegar al mínimo. Y eso es el tiempo de entrenamiento, chicos. Durante el entrenamiento lo que se va haciendo es esto. Cuando usted pone a entrenar los datos, se van haciendo estos cálculos y incluso usted puede graficar la función de pérdida y va a ir viendo cómo se va a ir minimizando la función pérdida a medida que variamos los parámetros de beta, ¿sí? O en otro caso, la función de la precisión, que sería una curva opuesta a esa. Si vamos viendo cómo va a ir aumentando la precisión, cómo nos vamos a ir acercando a los valores, dependiendo de cuál gráfica genere. Entonces, como eso es un problema que cada vez me cuesta más desplazarme o los desplazamientos cada vez son más pequeños, existe un hiperparámetro llamado tasa de aprendizaje, que consiste en multiplicar el gradiente por un valor. Sí, aquí está, learning rate. ¿Con qué intención? Bueno, la intención es llegar más rápido, llegar más rápido. Sí, en lugar de desplazarme poco, yo me voy a ir desplazando cada vez en pasos más largos y de esa manera llego en menos pasos. Sí, doy zancadas más amplias y llego rápidamente al mínimo. Esa es la idea. Pero hay una contraindicación, porque si es así de sencillo, pues póngale a ese valor 1.000.000 y ya, no pasa nada. ¿Cuál es la contraindicación? Que si usted le ponen un valor muy alto, en lugar de las zancadas van a ser tan grandes que pueden hacer algo como esto. Partir de acá y se pueden mover hacia acá. Y luego, como este es muy alto, pueden incluso empeorar en lugar de ir mejorando y se pueden quedar por acá en un zigzagueo y nunca encontrar cuál es el valor óptimo de beta. Entonces, ese valor de tasa de aprendizaje no debería ser tan alto, ¿sí? No debería ser tan alto, pero ayuda a que el entrenamiento se haga más rápido. ¿Sí me explico, chicos? A ver, me avisan, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok, bueno, hay algunos pulgares arriba, no sé cómo están los demás, chicos. Espero que también esté bien y simplemente sea que tengan lesionada la mano y no puedan levantar el pulgar. Ok, ajá, listo. Eso, este, este es el mecanismo, este es el algoritmo del descenso del gradiente de cómo se obtienen los parámetros. Cuando usted le dice ajustarme los parámetros, ajusta los parámetros, entonces él comienza a ejecutar esto. Él comienza a ejecutar esto en lugar de resolver la pseudo inversa que vimos antes. Eso no funciona así. Ahora, dicho eso, así funciona la regresión lineal, ¿sí? Vamos a encontrar esos parámetros. Y bueno, las regresiones polinómicas, corrijo. Las regresiones polinómicas son regresiones lineales porque se aplica a álgebra lineal, básicamente. Eh, ya que estamos acá, permítanme una un pequeño apartado para darles regresión logística. Entonces, pregunto. De lo que hemos visto hasta ahora, ¿para qué sirven las regresiones?
¿Para qué sirven las regresiones? Para encontrar un modelo que se ajuste a los datos, Ah, pero ¿para qué tipo de problemas? Vimos que hay dos tipos de problemas, numéricos y categóricos. para los numéricos. Ajá, para los numéricos. Entonces, la regresión logística, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué tipo de problema? ¿Binarios? ¿A qué te refieres con binario? No es una suposición. Ajá, pero explícate, ¿de dónde sacas la suposición? Mayormente cuando se refieren a lógica, veo que es como datos sí y no, verdadero o falso. Mm, Entonces, de ahí. Entonces, eso es lo que quería llegar, para que no se confunda, chicos. Se conoce como regresión logística, pero una técnica para problemas categóricos. Es decir, este es un clasificador, la regresión logística. Sí, porque fíjense, ¿qué es lo que hace la regresión lineal? Teniendo los datos, vamos a encontrar los parámetros W para poder predecir, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Yo voy a generar mi modelo que es Y igual a W. Vamos a encontrar estos W con el algoritmo del descenso del gradiente. Y este W es el modelo que mejor representa los datos, ¿sí? Donde minimizamos el error que hay entre la predicción y esto. ¿Ok? Minimizamos ese error a través de ese algoritmo. Pero la regresión logística también es un problema de regresión lineal. Pero en este caso vamos a encontrar cuál recta, esta recta, la que mejor separa los datos. Y vamos a utilizar la función logística para, en base al umbral, sí, que recuerden que ahorita lo vemos, indicar a qué categoría pertenece. Si el de la que está por encima de la recta o el que está por debajo de la recta, sí, en la regresión lineal. Ok, básicamente sería eso. Pero el problema es básicamente, entonces fíjense, es una regresión lineal porque aquí está el mismo planteamiento que vimos antes, está acá, está acá. Lo único que ahora la derivada va a ser en esta función logística. Si recuerdan, la función logística es aquella que nos devuelve ceros y unos, ¿sí? Y nosotros vamos a utilizar esta regresión lineal, esta regresión lineal. Noten que aquí, déjenme corregir esta flecha. Esta es la S y esta S está aquí en el exponente. Y aquí tenemos la S. En función de esa S es que vamos a tener ceros y unos, pero ahí es donde está la regresión lineal. Entonces, esto lo que va a encontrar es esa recta, y cuando superemos el umbral suele ser 0,5. Cuando estemos por esta regresión logística, me regrese un valor por encima de 0,5, vamos a decir que estamos por encima de la recta y por debajo de 0,5 por debajo de la recta. De modo que sirve para clasificar entre rojo y verdes, o entre triángulos y círculos, como lo quieran ver. Esa es la regresión logística. Pero se fundamenta en exactamente el mismo algoritmo del descenso del gradiente para encontrar esta recta que mejor me separa los datos. ¿Ok? No es mucho más que eso, no es mucho más que eso. Y esa sería la regresión logística. Ya tenemos otra herramienta. Ujú, ujú. Ajá, y normalmente para resolver ese problema, fíjense, se plantea de esta manera. ¿Ok? Se plantea de esta manera para hacer los cálculos. Pero ustedes no van a hacer los cálculos, lo hace la computadora. No se preocupen. Básicamente es el mismo problema de la regresión lineal. Ajá, dicho eso, ahora vamos. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ahora les voy a explicar, y creo que con esto terminamos la clase, las métricas. Las métricas. Sí. Creo, no sé si, profe, bueno, no sé si me faltaría algo más, pero vamos a ver. Les había dicho que luego de generar el modelo tenemos que chequear qué tan bien se comporta para normalmente poderlo comparar entre diferentes técnicas. Sí, con la misma data vamos a generar múltiples modelos. Sí, un clasificador con la técnica A, un clasificador con la técnica B, para la misma data. Entonces, para poder saber cuál modelo se comporta mejor, necesitamos chequear o tener alguna métrica para poder decir cuál es uno mejor que otro.
Y ajá, esto es lo que les decía de la curva de aprendizaje. Esta es la curva de aprendizaje. Fíjense, a medida que va ajustando los parámetros de W, va corrigiendo, va corrigiendo. Pero llega un momento que se puede pasar, se puede pasar. Se puede pasar ejemplos de entrenamiento, curva de aprendizaje. ¿Y por qué se pasa? En el caso de que tengamos este problema, es que está cerca del mínimo, pero como les dije, con ese beta, puede pasarse, según la derivada, puede pasarse a un punto donde ya tenga este valor peor. Y en el caso de las complejidades, pues obviamente recordarán cuando se pasa a un problema, ¿no? Luego veremos este Greek Search, luego veremos el Greek Search. Ahorita lo que me interesa es las métricas, chicos. ¿Qué métricas vamos a hacer? Entonces, si recuerdan, en los problemas de clasificación, a ver, ¿dónde estaba eso? ¿Ustedes recuerdan cuando vimos valles que hablamos de falsos positivos y falsos negativos? Sí, ¿cuándo era uno? Y fíjense, estas son las notaciones que vamos a utilizar de aquí en adelante. Esta se conoce como la matriz de confusión. Esta se conoce como la matriz de confusión. Y vamos a tener aquí los valores, los true positive y aquí los true negative. Por eso la TN, ¿ok? Por eso se los menciono. Y aquí los falsos negativos y aquí los falsos positivos. Así vamos a construir la matriz de confusión. No sé si alguna vez han visto su matriz de confusión. Ah, pero recordando el ejemplo de Bayes, si recuerdan, era uno donde hacíamos una prueba y salía positivo o negativo, el test. Entonces íbamos a decir que había un falso positivo cuando le salía, vamos a poner aquí, esta es la división. Esta es una persona enferma y esta era una persona sana. Sí, este es el dato real. Esta persona está, el examen le debería dar negativa y esta, el examen le debería dar positivo porque está enferma. Entonces hablamos de falsos positivos cuando nos da positivo, pero realmente es una persona sana. Y un falso negativo cuando nos sale negativo, pero, o sea, que dice que la persona está sana, pero cuando realmente está enferma. Y un true positive serían los casos, y un true negative serían los dos casos de arriba. Sí, un verdadero negativo y un verdadero positivo. Y aquí un falso positivo y un falso negativo. ¿Ok? Estos términos los vamos a utilizar para medir que también se comporta un clasificador. ¿Ok? Un clasificador. Y veamos el ejemplo en el caso de un clasificador ternario. Sí, donde tengo que clasificar entre tres categorías. Tengo un problema donde tengo que clasificar o predecir si es cetosa, si es versicolor o si es virginica. Entonces, esta es la matriz de confusión. Esta es la matriz de confusión. A ver, aquí está. Esta es la matriz de confusión. Fíjense, por un lado tengo el dato predicho en el eje horizontal y los valores verdaderos en el vertical. Sí, recuerden eso, porque eso es lo que me da la matriz de confusión. La matriz de confusión, entonces, yo por ejemplo, predigo que es cetosa 19 veces y resulta que 19 veces era cetosa. Estamos bien aquí. Predije virginica 15 veces y resulta que eran virginica 15 veces. Estamos bien acá. Predije versicolor una vez que la predije versicolor cuando realmente era una virginica. Aquí me equivoqué. Entonces ven, acá este es el único punto donde hay un error en esta matriz de confusión. Bueno, aquí está 15, también está bien. Entonces lo ideal, bueno, un clasificador correcto debería ser una matriz diagonal, recordando que la matriz diagonal es aquella que tiene datos, tiene sus elementos, son distintos de cero solamente en la diagonal principal. El resto son cero. Si es así, si tuviera una matriz de confusión diagonal, estaríamos en el 100% de efectividad. Sí, aceptamos todo. Entonces, esta van a ser en parte, esta matriz de confusión no son las métricas, ya, cálmense. Esto lo vamos a utilizar para armar las métricas. ¿Ok?
calma pueblo. No crean que hasta aquí llegamos. No, estamos comenzando apenas. Entonces, fíjense, ¿qué métricas vamos a tener? Vamos a tener la precisión. Fíjense. Ajá, ya. ¿Y dónde fue que me equivoqué? ¿Dónde fue que me equivoqué? Me equivoqué cuando en predecir versicolor, cuando realmente era una virginica. Tomen eso en cuenta para que entiendan estos parámetros o estos cálculos realmente. La precisión, fíjense, la precisión me dio que para versicolor no es muy preciso, ¿ok? No es muy preciso. Es del 94% de precisión para versicolor. Sí, porque de todos los que predije me equivoqué una vez. Entonces, versicolor, la precisión es del 94%. ¿Cómo se determina? Bueno, aquí lo tenemos, los verdaderos positivos, los true positive más un falso positivo. Sí, aquí estoy penalizando los falsos positivos en la precisión. Entonces, aquí hubo un falso positivo. Falso positivo acá. Sip, sip, sip. Un falso positivo. O sea, predije que era un versículo, efectivamente, y era falsamente, no era un versículo, por eso que es un falso positivo. ¿Ok? Esa información es lo que me da esta métrica, la precisión. Por otro lado, cuando veamos el recall, fíjense que esta métrica me penaliza, aquí es en la Virginic, porque tengo los true positive, entre los true positive, pero aquí le estoy sumando es los falsos negativos. ¿Sí? Los falsos negativos es lo que estoy penalizando. En el otro caso estaba penalizando los falsos positivos. Entonces, nadie me ha preguntado, pero bueno, yo les explico, chicos. Fíjense, toda matriz de confusión, en este caso que es ternaria, se reduce a una matriz binaria para poder hacer los cálculos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo calcular, a ver, acá, yo tengo que tener una matriz básicamente de este tipo. ¿Sí? Al ser binaria voy a tener verdaderos positivos, verdaderos negativos y aquí falsos y falsos. ¿Por qué? Porque yo voy a calcular la precisión para cada una de las categorías. Yo necesito saber la precisión de cetosa, la precisión de versicolor y la precisión de virginica. No sé si se dieron cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿dónde están los verdaderos positivos? Los true positive están acá. ¿Sí? ¿Dónde estarían los falsos positivos? O sea, falsos positivos serían estos. Estos dos. Y yo tengo que sumarlos para tener los falsos positivos. ¿Ok? Sumo esos dos y me da. Por eso le digo que van a tener una matriz binaria. Aquí tendría unos. A ver, déjame ver si es cierto. Yo predigo que es cetosa cuando no es cetosa, correcto. Eso sería un falso positivo. Cuando realmente no es cetosa. Eso sería un falso positivo. Y aquí estos serían, cuando verdaderamente era cetosa, estos serían falsos negativos. ¿Sí me siguen, chicos? Aquí. Estos dos serían falsos negativos. Porque eran datos que realmente eran cetosas, pero que se predijeron con otra categoría. Estos serían los falsos negativos. Los true positive y el resto, estos cuatro serían, sumando estos cuatro serían los, a ver, ¿quién me dice? A ver si me escuchan bien. El único que falta, chicos. Está sencilla la pregunta. ¿Verdadero positivo? Casi, 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 casi. No, los true positive están acá. Aquí están los true. Verdadero negativo. Correcto, correcto. Con respecto a cetosa, recuerda que estoy armando esto con respecto a cetosa. Entonces, estos son los verdaderos negativos. ¿Por qué? Porque sin importar cuál sea el que caiga aquí, porque se predijeron como no cetosa y no eran cetosa. Aun y cuando haya un error aquí, no importa.
Se predijo como que no era cetosa, cualquiera de estos dos, ya. Se predijo como cualquiera de estos dos, y resulta que realmente eran cualquiera de estos dos. Entonces, ven, van a tener esta contabilización, verdadero positivo, falso negativo. Esa es la misma matriz que teníamos antes acá. Esta primera, se me fue. Esta, esta sencillita que está acá. True positive, true negative, falsos negativos y falsos positivos. Exactamente igual. Pero tienen que sumar esas casillas de la matriz de confusión. Deben ser sumadas para poder hacer los cálculos. Por eso que yo tengo aquí la precisión de cetosa por un lado, la precisión de virginica y la precisión, vamos a poner aquí la C de versicolor. Cada uno tiene su propia precisión de la manera que les acabo de explicar. De esa forma se sacan los cálculos. ¿Ok? Y lo que quería que vieran es que este término, precisión, penaliza los falsos positivos. Por eso que aquí versicolor tuvo un falso positivo, entonces ahí está penalizada, no me da uno. En el caso del recall, quien tuvo un falso negativo fue Virginica. Entonces, ven que cada una de estas ecuaciones me mide algo distinto, algo distinto. La caída, el fallout, en este caso me mide los falsos positivos entre los falsos positivos y los verdaderos negativos. ¿Sí? Esta es otra métrica, esta es otra métrica. Y finalmente, realmente vamos a estar interesados en métricas de este tipo, como la F-score. ¿Por qué? Porque en esta métrica él va a incorporar diferentes mediciones, diferentes penalizaciones. En este caso, toma en cuenta es la precisión y el recall. Los junta y claro, aquí introduce un parámetro beta y normalmente se fija en uno la mayor parte del tiempo, pero bueno, sirve para hacer algunas correcciones de esa medición. Pero la que normalmente, perdón, me faltaba esta. Y la exactitud o el accuracy, la exactitud van a ser, en este caso, la suma de los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, entre el total, entre todos los datos. Es decir, básicamente sería los aciertos. ¿Cuántas veces acerté? No sé si me siguen. Recuerden que esta sumatoria me da el total de los datos. Por ejemplo, si tengo 150 datos. Y true positive, vamos a suponer que mm, me dieron 50K, verdaderos positivos. Y por acá me dieron 250. Bueno, vamos a poner 240. No, pero vamos a poner 250. Perdón, ¿qué estoy hablando? Verdaderos negativos, 100. Esta sumatoria me da, ¿qué quiere decir? Que yo predije correctamente los 50 que eran positivos y correctamente los 100 que eran negativos. Y como el total de datos que hay son 150, quiere decir que el accuracy aquí es 1. ¿Por qué? Porque nunca fallé, nunca fallé. Pero si hubiese fallado, por ejemplo, en los verdaderos negativos, vamos a suponer que aquí en lugar de, saquen la cuenta para 90, sumen esto sería si 14 entre 15. Esa sería la exactitud. Sí, porque en el numerador, no sé si se dan cuenta, como hay puros true, en el numerador hay puros true, quiere decir que este es todos los aciertos que tuve, la sumatoria de todos los aciertos, entre el total de datos que había. O sea, habían 150 datos, pero acerté 140 de ellos. Entonces, eso no sé cuánto me da, alguien me dice, si tiene calculadora, pero eso da 14 sobre 15. ¿Ok? Esa es exactitud. Ajá, ¿qué más tenemos? Y ahora sí quiere mostrarle esta curva. Suele ser muy empleada para medir y comparar datos categóricos. Perdón, el rendimiento de los modelos categóricos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, fíjense esta gráfica que representa. Esto se conoce como la curva ROC. ¿Ok? Y por este lado, en el eje horizontal, vamos a tener la tasa de falsos positivos. Y en el vertical vamos a tener la tasa de verdaderos positivos.
Entonces, idealmente, ¿cuántos falsos positivos queremos tener? Idealmente. ¿Cuántos falsos positivos queremos tener idealmente? Cero. Correcto. No, no queremos a ningún falso, ¿verdad? ¿Y cuántos verdaderos positivos queremos tener idealmente? Si no queremos tener ningún falso, ¿cuántos verdaderos positivos queremos tener idealmente? Uno. Correcto. Queremos que todos sean sinceros, ¿verdad? Sí, que todos sean eso, efectivamente. Entonces, esto lo que me va a medir, esto lo que me va a servir es para comparar diferentes modelos de la siguiente manera. Fíjense, como idealmente esos son los puntos que queremos tener, esa curva debería pasar por el punto que estoy tratando de resaltar acá, no sé si se nota. Y esta curva realmente se utiliza no para ver la curva como tal, sino para luego medir cuál es el área bajo la curva, cuál es el área bajo esta curva. Entonces, por ejemplo, fíjense, para que vean lo bueno que es esta curva, o el área bajo la curva. El área bajo la curva se conoce, esta es la métrica que se va a usar. Realmente, la métrica que se utiliza es el área under curve, el área bajo la curva. Sí, el área bajo la curva ROC es lo que se utiliza para medir. Pero por eso se hace la curva ROC, para medir su área. Entonces, fíjense, aquí, ¿cuál tengo? Tengo estos tres modelos. Sí, el de Setosa, Versicolor y Virginica. En este caso, no sé si recuerdan que habíamos clasificado todo bien, pero nos habíamos equivocado entre versicolor y virginica, que predije un versicolor cuando realmente era una virginica. Entonces, si se dan cuenta, estos dos, donde cometí un error, ese error que se cometió en conjunto, aquí se considera. Y fíjense que, por eso les dije que normalmente no vamos a querer medir la precisión sola, ni la exactitud sola, ni la pérdida sola, sino que queremos combinar esas métricas para poder tener una medición más consciente de cómo se comporta mi clasificador en este caso. Entonces, ese error que cometí en conjunto entre versículo y Virginia, que repito, está contemplado aquí, en el área bajo la curva. Por eso que ambos me dieron 0,99, mientras que en Cetosa, que nunca se cometió error, apareció en 1. Y no sé si ustedes recuerdan haber visto esas gráficas, pero yo se las voy a recordar aquí rapidito. Cuando vimos Seaborn, en aparte capítulo, ¿qué era Seaborn ese? ¿Qué capítulo era? Mm, Pero bueno, eso lo veremos luego. Este ejemplo lo veremos. Oye, no lo veo, no lo veo. Se me perdió. Ok, ya llegué al principio y no vi las gráficas. ¿Dónde están esas gráficas? Bueno, pero luego veremos este ejemplo. Ajá, fíjense, es este ejemplo. Tengo esta información de unas flores y la idea es crear un clasificador en base a esa información que tenemos. Pero repito, luego lo veremos, luego lo veremos. Y esto es lo que les quería mostrar. Fíjense, cetosa, según los resultados, es esta flor. Sí, lo que pasa es que aquí no se nota porque aquí no está la leyenda, pero según los resultados que estamos viendo, si es que esos resultados concuerdan con esta data, debería ser cetosa. ¿Por qué se los menciono? Porque en cetosa no se cometió error. ¿Y por qué no se cometió error? Fíjense en este pair plot, por eso les dije que esta gráfica la vimos en Seaborn. En pair plot, noten este grupo cetosa. Esta está separada de las restantes. En cambio aquí hay una pequeña zona donde se solapan. No sé si lo notaron.
Y ahí es donde justamente el modelo se confunde, en esa región. ¿Ok? Pero esta, al tener un comportamiento bastante distinguible del resto, es que se logra clasificar bien. ¿Ok? Sí, me siguen, chicos, vamos bien. Entonces, fíjense, esas dos flores que se confunden, aquí me da este 90. Y esta es la métrica para el clasificador. Ahora, si me entendieron, me dan pulgar arriba, si vamos bien acá, para pasar al siguiente punto. Y ese sí va a ser el último de la clase de hoy. El último de la clase de hoy. Siguiente punto. Ok, ok. No sé si es que tienen pocos ánimos hoy, pero veo pocos pulgares arriba. No sé cómo está el resto, si es que están perdidos. Ok, ok, ok. Espero que estén bien, chicos, que simplemente les dije tengan algún problema para darle al pulgar arriba. Pero veamos, ahora, ¿cómo medimos el rendimiento y con esto concluimos, cómo medimos el rendimiento de un regresor? O sea, de los problemas numéricos. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo medimos el rendimiento de problemas numéricos? Ya vimos el categórico, cómo medimos el rendimiento de los clasificadores. Ahora, ¿cómo medimos el rendimiento de los regresores? Es la pregunta. ¿A alguien se le ocurre algo? Mm, 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 mm. A ver, se me fue. Uy, no, ya me alejé mucho de esto. ¿Dónde es que estaba esa métrica? Ya, déjeme poner un momento pause Recording stopped. y déjeme conseguirla para no alargar la grabación, porque no la encuentro. Siempre se me pierde. No se supone que estaba ¿por qué lámina? Chicos, yo sé la respuesta, pero ¿a alguien se le ocurre algo mientras yo consigo la lámina perdida? La lámina que se oculta. No, no, no. Se supone que estaba por aquí, pero el que está perdido soy yo. Rayos. ¿Qué hago en Valles? No, no, en Valles, no. Esto tampoco. Chicos, ¿alguien me oye? Ah, aquí está. Ay, aquí está, aquí está. Aquí estamos. Vamos a continuar la grabación. Recording in progress. Entonces, fíjense, para regresiones, justamente lo que vamos a medir es básicamente la función de pérdida que estábamos viendo hace un momento. Sí, estas son las métricas para los regresores, porque normalmente vamos a querer saber qué tanta discrepancia tenemos entre la data real y la data predicha. Y como son numéricos, tenemos que tener un cálculo numérico como de este tipo. Vamos a calcular la sumatoria de los errores cuadráticos. Y esta métrica se conoce como error medio cuadrático. ¿Por qué? Porque estamos midiendo el error cuadrático y simplemente le estamos sacando cuál es la media. Eso es todo. Vamos a dividir entre el número de datos que tenemos para calcular la media del error cometido. ¿Sí? Ya que estamos sumando pequeños errores, pequeños errores. En promedio, el error es de tanto. Y ese es el error medio cuadrático, ¿sí? Min de promedio, square de cuadrado y error.
pero, no sé si ustedes recuerdan que como aquí lo estoy elevando al cuadrado, si ustedes quieren emplear estos errores para hacer una análisis o sí, un análisis, básicamente, va a ocurrir lo mismo que les había comentado cuando vimos estadística con la varianza. La varianza, como es la desviación cuadrada, ¿a qué nos referimos? Que la varianza, si yo tenía una data como les había dicho que era la altura de las personas, la varianza me da en metros cuadrados. Entonces, eso es difícil de interpretar y de analizar. ¿Qué es lo que hacíamos en ese caso? Utilizábamos la desviación estándar, porque la desviación estándar da en metros. Aparte que la desviación estándar se grafica, es parte de las gráficas de las campanas de Gauss. De la misma manera, vamos a tener el error medio cuadrático. Si queremos hacer análisis y en lugar de tener metros cuadrados, queremos tener metros, vamos a utilizar la raíz del error medio cuadrático, ¿sí? Para que de este modo la sumatoria de esos errores me va a dar en metros y ahí podemos hacer análisis o alguna interpretación, ¿sí? Por otro lado, lo que dijo el compañero también se puede utilizar, pero esta no es tan conveniente. Se puede utilizar el error medio absoluto, mean absolute error. Porque no es tan conveniente, por lo que les había dicho del algoritmo del descenso del gradiente, la idea es tener una curva suave para conseguir fácilmente el mínimo. Con el valor absoluto deben entender que esa curva no es suave. Entonces cuesta más, cuesta más. Y recuerden que son problemas multidimensionales y realmente no es tan así. Usualmente esas, esas gráficas son mucho más complejas, son así. Y estamos interesados en encontrar esto. Entonces, como no tenemos esa suavidad, nos va a costar conseguirlo y posiblemente no lleguemos. No lleguemos. Entonces, por eso que no es conveniente. En algunas ocasiones sí, pero usualmente no es conveniente utilizar esto. Y bueno, básicamente la de abajo es exactamente la misma, pero lleva a porcentaje. Vean que se hace la discrepancia entre los datos, se divide entre el dato real para llevarlo a valores unitarios y luego se multiplica por 100 para llevarlo a porcentaje. Sí, de nuevo, esto sería como para hacer algún análisis o alguna interpretación. Pero en la práctica usualmente se utiliza estos dos, sí, ya que no vamos a analizar realmente el error como tal, sino el modelo, la predicción. Vamos a analizar otras cosas, pero no el error. Ok, chicos, entonces eso sí sería todo. No sé qué les pareció la clase. No sé si alguien tiene algún comentario. Del 1 al 10, ¿qué tan pesado estuvo? Como 15, diría alguno por ahí. No sé cómo vieron la clase, pero bueno, Un vamos a 8, parar. 50. Mucho. Un 9 tal vez, o 8. 8, no tan pesado. Ok.